A saludar al licenciado Pablo Mendieta, ejecutivo principal del Centro Boliviano de Economía. Bueno, Bolivia desde principios del 2019 está atravesando la pandemia y esto derivó en una cuarentena rígida y en distintas medidas que recortaron horarios laborales, que nos pusieron otra forma de vida, ¿no? Ahora, todas estas medidas, ya sé que siempre ha habido eso de la salud, la economía, pero hablemos fríamente, ¿cómo ha golpeado a la economía de los empresarios de Santa Cruz, principalmente? Primero, este shock ha sido un shock a todo el mundo y casi al mismo tiempo. Esta es una de las crisis más sincronizadas a nivel mundial y realmente ha sido una crisis que ha robado vidas, ¿no? Ujú. Que es lo más lamentable, pero también ha robado empleos, ha robado empresas, y ha quitado ya ha generado sueños y todo lo demás. Si vemos, lo primero que hay que tomar en cuenta que esta es una crisis sanitaria a la cual desafortunadamente ni el mundo y peor Bolivia no estaba preparada. No. Dos, estábamos en un momento en el cual las cuentas económicas a nivel nacional no estaban bien, en términos, por ejemplo, de un déficit fiscal alto, de un déficit externo, es decir, de que la entrada de divisas ya desde el año 2015 había reducido y tampoco no tenemos una forma de diversificarnos. Entonces, creo que es importante señalar ese contexto O sea, hay un dentro de 50% que está como paralizado. que estaba paralizado en Estaba julio del año paralizado. pasado. Ya, Ahora estamos con 20% de paralización. O sea, no es que hemos retornado no. nuevamente Pero a la 20% es normalidad. mucho, ¿no? Claro, o sea, fíjese, yo para mí la prueba más sencilla y sin apelar a estadísticas ni nada es que antes a las 8 de la noche seguía existiendo actividad y y ojo, pese a que no hay restricción hasta las 7 de la tarde, o sea, no es que se dice a las 7 todos deben irse a su casa, a las No. 7 esto es vacío, a las 7 no hay vehículos. Pero, Y yo lo digo como, ya como ciudadano, y creo que eso tiene que ver con un comportamiento más de que las personas no tienen en este momento recursos, o sea, eso correcto. hay que tomar en cuenta. Don Pablo, a ver, yo hablaba ayer con el vicepresidente del Colegio de Economistas y le expresaba que yo tenía una percepción, y usted dice sin ánimo de ir a estadísticas. O sea, para mí, las esquinas en estos momentos está llena de gente que está desocupada. O sea, hay mucha gente que está subsistiendo. Más allá del tema lamentablemente, nuestros hermanos venezolanos que están en las esquinas, también hay mucha gente de aquí, de la ciudad, que está vendiendo chicle, que está vendiendo comida, en las puertas de las casas se vende mucha comida, se oferta mucho en las redes sociales como que es una, y usted me va a corregir, como estamos en una economía de subsistencia en algunos casos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo está golpeando esto? Si el empresariado está golpeado, ¿cómo está golpeando esto la clase trabajadora? A ver, para ponerle algunos datos, y me voy a referir a Santa Cruz Urbano. O sea, y obviamente Urbano, si bien contempla el área metropolitana de Santa Cruz, ya hay algunos otros pequeños centros urbanos, antes de la pandemia, básicamente hablaba, el número de desempleados estaba en torno a 75.000 personas. O sea, Ujú. hay un número de desempleados que es normal. ¿En qué sencillo? ¿En qué términos? De que hay personas que entran al mercado laboral, hay personas que cambian de trabajo, eso es normal, 75.000. Al primer trimestre de este año, nuestro cálculo, tomando las estadísticas, es que estamos con más de 110.000 personas desempleadas, pero ojo, Ciento diez la mil personas definición, desempleadas. 110.000, o sea, subimos, uno dice de 75 a 110 no es mucho, pero permítame decir que es desocupado según las encuestas del INE. La Y- encuesta del INE es, ¿trabajó al menos una hora la anterior semana? Si la respuesta es sí, uno está empleado. Si la respuesta es no, está desempleado. Lo que Ujú. quiero decir con esto es de que las personas, o sea, habían 110.000 personas que no habían trabajado ni siquiera una hora. Ahora, vayámonos al otro grupo. El otro grupo es aquellos que son subocupados, que dicen, yo tengo un empleo, pero yo quisiera trabajar más horas, quisiera tener más ingresos. Y Correcto. ese grupo antes de la pandemia igual estaba entre 80 a 100.000 personas, que eran el grupo de subocupados, que es el grupo de personas que trabaja pocas horas, que no tienen necesariamente un empleo
que le brinde todo lo que requeriría. Y ese grupo hoy día son casi 300.000 personas. En el primer trimestre eran 280.000 personas. 300.000 O sea, que personas. hemos tenido acá, que se ha triplicado, y estamos hablando solo Santa Cruz Urbano, se ha triplicado el número de personas que pueden estar trabajando, pero quisieran trabajar más horas. Entonces, si bien el impacto en el desempleo no ha sido tan fuerte, es de 75 a 100.000, porque es una hora de trabajo, el impacto en la subocupación es muchísimo más alto. Estamos hablando de que se ha triplicado Pero este número y tenemos 280.000 solo en Santa Cruz Urbano en este momento en esa situación. eso que usted me dice es importante, ¿no? Porque podemos hablar del que quiere trabajar más horas, pero no quiere decir que lo que esté trabajando le esté dando los suficientes recursos para poder vivir bien. Estamos hablando de que gente que está trabajando en estos momentos también puede estar clasificada en la clase pobre, o sea, dentro de la pobreza, por más que diga que esté trabajando 1 hora o 2 horas, porque está admitiendo de que los recursos que genera no le alcanza para abastecer o para tratar de solventar todos los gastos que tienen teniendo una casa o no, lamentablemente, teniendo una casa, licenciado. Es que acá el problema no es tanto en términos de pobreza, porque pobreza, para ponerlo igual en números, pobreza es la persona que va a estar con un ingreso mensual menos de 800 bolivianos, si es que la memoria no me falla. Pensemos que es 800. El problema es que en este momento las personas no tienen ingreso, y eso se da Ujú. tanto en los que son pobres como en el grupo no pobres, en el grupo de clase media, que básicamente ha perdido todos esos ingresos. Y hay Correcto. muchos, y ahí es importante mencionar que Santa Cruz Urbano, vuelvo a mencionar Santa Cruz Urbano, hasta el último trimestre que tenemos cifras, se habían perdido 100.000 empleos en las empresas. Y eso es lo ¿Ya? que nos dicen las cifras, 100.000 ya empleos tratando de en las contrastar. empresas han perdido. Claro, es tanto empresas familiares como empresas establecidas. O sea, hay empresas informales, le vamos a llamar emprendimientos como empresas formales. Ujú. Entre ambas son 100.000 empleos menos que tenía Santa Cruz Urbana. Y esa es una cifra preocupante. O sea, ¿qué tenemos como configuración? Como configuración tenemos que hay muchas personas que quisieran trabajar más horas, que estamos hablando de casi 300.000. Segundo, de 100.000 empleos perdidos, que obviamente necesitamos recuperarlo. Si a esto nosotros le ponemos un monto si a esto nosotros le ponemos un monto de ingresos, o sea, de cuánto ha perdido Santa Cruz Urbano, estamos hablando de una cifra de 1.600 millones de dólares en los últimos 4 trimestres. ¿Y el empresariado sigue contratando o le está costando más contratar por la realidad en la que se está viviendo? El punto fundamental es que haciendo el balance entre ingresos y salidas, en este momento las salidas son mayores que los ingresos. O sea, las Mm, empresas pueden estar contratando, pero se han perdido un número considerable de puestos de trabajo. El problema es que necesitamos medidas que solucionen por lo menos dos aspectos. El primero es el aspecto sanitario. Esta crisis es de origen sanitario y en todo el mundo, correcto. todos los ámbitos de discusión, es que, suponiendo que tendríamos un bolsillo generoso, es decir, que tendríamos una tía generosa que nos puede ayudar o un Estado generoso que podría tener los suficientes recursos. Pensemos que esta crisis nos llegó el año 2015 cuando teníamos 15.000 millones de dólares y decíamos, bueno, o no hay esos 6.000 como para el país, ¿no? ¿Qué tal si gastamos de las reservas y todos tienen su ingreso como antes, ¿no? Pero no hay bolsillo que aguante 2 años. O sea, eso no No hay. existe. Entonces, la forma de solucionar la crisis es yendo al origen, a la raíz. Y la raíz es sanitaria. ¿Cómo se hace eso? Con vacunación, por una parte, o sea, que es lo que hay que acelerar, y eso va en el ámbito de salud pública, como también con el seguir los protocolos de seguridad. La pregunta es, ¿el gobierno escucha a los empresarios? Primer aspecto, sanitario. Segundo aspecto es económico. ¿Cómo hacemos para que las empresas vuelvan a reactivarse? ¿Cómo hacemos para que los empleos vuelvan a crearse? ¿Cómo recuperamos esos 100.000 empleos
perdidos. Y en esa línea, o sea, estoy refiriéndome solo a Santa Cruz urbano, ¿no? Porque ya vemos a nivel de nacional, estamos hablando de obviamente cifras más altas, ¿no? O sea, que hay que enfrentarlas. En esa línea se requieren planes de apoyo a las empresas, ¿no? O sea, y creo que aquí lo fundamental es que el diálogo es fundamental, ¿no? Y, en mi opinión, es la vía por la cual muchas cosas se podrían solucionar, no solo para la pandemia, sino regulaciones y mucho tipo de cosas que al final promueven aquello que es lo que queremos, que es el bien común. Entonces creo que es fundamental comprender que el problema es mejor encarado cuando hay varias mentes que trabajan en aquello. En resumen, estamos viviendo una situación complicada todos los bolivianos en Santa Cruz, y los datos que usted nos daba, licenciado, son muy importantes. 100.000 personas que han perdido los empleos lamentablemente, 210.000 personas que por datos del INE tienen como un subempleo, o sea que trabajan ciertas horas, pero ellos dicen queremos trabajar más para poder tener más ingresos económicos, un 20% que todavía continúa paralizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Son datos a los que hay que prestarle mucha atención. ¿Y por qué yo me dirigía a la parte empresarial? Porque más allá de todo, si está bien el empresariado, está bien pues la clase trabajadora también, ¿no? O sea, si cuido la empresa, si el gobierno apuesta también por ayudar a la empresa, a darle mejores condiciones en estos momentos, también estoy ayudando a que muchos bolivianos puedan mantener las fuentes de empleo. Hoy estamos atravesando algo estructural, algo, no tengo plata, no puedo pagar mi crédito, no puedo pagar mis servicios básicos, no puedo pagar mi alquiler, no puedo pagar la cuota del vehículo. O sea, todo es contagioso, ¿no? Todo es contagioso. Y para aquel que no tiene empleo, tal vez el empresario puede tener un poquito más de respaldo por todo lo que ha trabajado y lo que ha ido construyendo, ya sea de forma personal o a través tradicionalmente de una familia. Esa persona que no tiene trabajo es la que hoy está sufriendo muchísimo. Por eso es bueno que también el gobierno escuche al vecino y escuche a los empresarios, para que juntos, entre todos, con las gobernaciones, con las alcaldías, demos cierta tranquilidad en medio de una angustia que todos estamos sufriendo en estos momentos. Yo le quiero agradecer, licenciado Pablo Mendieta, ejecutivo principal del Centro Boliviano de Economía, por estar conversando estos minutos de un tema que hay que hablarlo, porque todos tenemos que estar conscientes de la realidad que estamos enfrentando más allá de lo que está pasando en los hospitales. Gracias, licenciado.